Excelente, pues buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a esta la octava clase de nuestro curso de legalismo. En la clase pasada vimos que en algunas iglesias agregan leyes ceremoniales, o sea, se encuentran en la Biblia, pero eran solo para Israel hasta la venida de Jesús. Y algunas iglesias siguen enseñando que esas leyes son vigentes y exigen que la gente cumpla con esas leyes. En esta clase vamos a cambiar un poco de enfoque, a hablar de esas otras reglas, o sea, no las leyes ceremoniales, esas otras reglas adicionales que algunas iglesias agregan a lo que está en la Biblia. Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y antes de pasar a las preguntas de repaso, damos la bienvenida a los que apenas entraron. Hugo Ferney, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí llegando del trabajo, apenas acabo de llegar, pero contento con poder iniciar esta clase. Dios les bendiga desde acá, desde Colombia. Justo a tiempo. Excelente, que sea bienvenido. También vamos a dar la bienvenida a Yesenia. Yesenia, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bendiciones, bien, gracias a Dios y ustedes. Pues muy bien, gracias, gracias. Que sea bienvenida a la clase esta noche. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien. Bueno, tenemos una sola meta para esta clase. Nuestro tiempo juntos hoy, si Dios quiere, vamos a lograr lo siguiente. Ustedes, los participantes, van a reconocer leyes extra bíblicas y van a tener cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige. Muy bien, vamos a repasar las preguntas que planteé en el grupo chat sobre el video que ustedes vieron, el video de instrucción. Ese video comenzó con una historia de la vida real sobre una iglesia que se llama Iglesia La Roca Firme. Murió su pastor. Cuando recibieron al nuevo pastor, tuvieron un problema. ¿Qué problema tuvieron en la iglesia La Roca Firme en el video? Perdón. ¿Qué pueden recordar de su tarea? Vamos a comenzar escuchando de Álvaro. Álvaro, por favor. Sí, vemos que en el video, cuando el pastor se presenta y da sus palabras, se presenta a él, todos lo reciben muy emocionados. Presenta a su esposa, presenta a su hija, y vemos que él dice que su hija tiene un talento para enseñar las danzas. Y, y pues a los de la iglesia donde él se presentó no le gustaba. Decía que eso no era bíblico, que pues no lo podía enseñar ahí, prácticamente lo despidieron. Entonces, pues vemos ahí que luego en el video pues nos da con pasajes bíblicos. Cuando pasó el grupo cuando salió libertado el pueblo de Israel, María danzó con panderos y danzas. Entonces, nos explica el video que pues no está prohibido, son danzas. Por ejemplo, las niñas pueden danzar en la iglesia con sus panderos y en muchas iglesias pues no lo permiten. Entonces, parte de recuerdo de ese video, pastor. Excelente. Muchas gracias. Buen aporte. Veo que Hugo Ferney levantó su mano también. Quería contestar esta pregunta, Hugo. Sí, hermano. Lo primero que pude pues, notar en el video, hermano, es es un cambio en la doctrina, ¿sí? Porque el pastor que falleció, él tenía una enseñanza
y se puede notar en los feligreses en el momento en que el pastor hace su presentación y comienza a, a ir presentando a su esposa y a su hija. Entonces, mientras él va hablando y él va presentándolo, entonces la iglesia comienza a mirarse unos a otros, como diciendo esto no está bien, como presentando un rechazo, ¿sí? Y entonces vienen unas citas bíblicas y me tomé la molestia de buscar danza y baile, ¿sí? Porque la danza es una demostración artística, sí, que es algo artístico, que es espontáneo, sí, a diferencia del baile, que es algo que se tiene que estudiar para hacer la danza. Pero el baile no, el baile es más espontáneo, es más como del momento. Entonces, esas serían las dos cosas, ¿sí? Una que el cambio de doctrina y lo otro es la danza. La niña sabiera danzar, ¿sí? Y es algo artístico la danza. Ok, ok. Sí, sí, o sea, no sé si siempre somos tan precisos cuando usamos esos dos términos, danzar y bailar. Am, Tampoco conozco si hay sutilezas de diferencia. En mi opinión, bailar es en general, ¿verdad? Tal vez danza folclórica es un tipo de baile, pero bailar es más general y puede también usarse en otras situaciones. Santiago levantó su mano también. ¿Qué iba a aportar Santiago? Sí, lo que yo me quedé más sorprendido es que el pastor principal o el presidente que lideraba él es el que prácticamente no le acepta como tal. No sé, esa fue mi lectura a lo que vi. O sea, si era el presidente o si era el que lideraba, no sé por qué no lo aceptó. Lógicamente, además, tampoco lo aceptaron el resto de hermanos de filigreses de la. Pero lo que me sorprendió es del pastor principal, pastor. El pastor pasado que había fallecido, usted comenta. No, no, el que le estaba presentando, el que era el presidente o el pastor Oh, principal de ahí. el presidente, sí, sí, el presidente de la congregación que le presentó. Ok. Sí, sí, o sea, parece que su pastor pasado les había enseñado a todos que era un pecado bailar. Entonces, cuando este nuevo pastor llega, y bueno, ya estamos dando el resumen aquí. Este fue un ejemplo real del legalismo. El profesor de Academia Cristo que escribió este guión para el video había sabido de esta situación que sucedió en una iglesia verdadera. Am, Habían evidentemente creado una ley donde la Biblia no prohibían todo tipo de baile. Y cuando estudiamos la Biblia, y el video mencionó, hay muchos lugares en donde se baila en una forma que da gloria a Dios. Y hasta se nos anima a bailar en el Salmo 146. Y mencionaron en Éxodo capítulo 15, después de que Dios derrota el ejército del faraón y salva a Egipto de ese peligro, Miriam, la hermana de Moisés, bailó con las mujeres de Israel y cantó junto con ellas. Y luego hay otro ejemplo de David. Cuando el arca llegó a Jerusalén, David bailó frente al arca. Entonces sí, hay ejemplos de bailar en la Biblia. Y lo más importante, no hallamos ninguna prohibición. No hay ningún versículo que diga no bailes. Si es permitido, y hay ejemplos bíblicos de bailar, nosotros tampoco debemos prohibirlo. Sin embargo, esta iglesia había sido enseñado que sí era prohibido. Entonces, cuando llegó este pastor y sugirió que su hija y su esposa utilizaran sus talentos de bailar, todos los feligreses le juzgaron a él, porque pensaban que qué tipo de pastor va a permitir ese pecado. Entonces causó problemas, ¿verdad? ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Según el video, lo que aprendieron ahí. Héctor, por favor, Héctor levantó su mano.
Buenas noches, Sí, y yo adelante. quería, no sé si esto venga a la pregunta, pero eh, pues yo también cuestiono un poquito al pastor nuevo, porque esto no es una posición cualquiera. Entonces, ¿cómo mudó a su familia y aceptó ser pastor de una iglesia sin saber lo que creían en la iglesia? Y- Entonces, no sé si en su conciencia tomó la decisión sin checar o dijo, bueno, pues Dios me está llamando, allá voy. Sí, sí. Y es algo triste, pero hallamos en algunas denominaciones mucha variedad de enseñanza. Si vas de una iglesia a otra, te van a enseñar cosas diferentes. Es una gran bendición cuando hay un grupo de iglesias y todos enseñan lo mismo. Somos parte de un sínodo, un grupo de iglesias que es así, que si tú llegas a cualquier de ellas, van a enseñar lo mismo. Pero aparentemente este pastor o no averiguó antes, o por inocencia, tal vez simplemente pensó, esa es una iglesia de esta misma denominación, deben creer lo mismo que nosotros. Y al llegar se dio cuenta que no era así, ¿verdad? Ok, hablando entonces de la pregunta que está en la pantalla, ¿qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? ¿Alguien quería contestar esa pregunta? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Y veo la mano de Santiago. Santiago levantó su mano otra vez. Adelante, Santiago. Sí, yo creo que es un rol muy importante, ya que lo desarrollé como es una actividad. En el momento que nosotros actuamos y damos testimonio de nuestra fe mediante el oír, pensar y hablar, recordando que todas estas cosas soportado de la Biblia, realmente nuestro testimonio que damos día a día puede sorprender y no sorprender, como pasó aquí en el escenario que estamos viendo. Pero cuando estamos pegados a la palabra del Señor y lo que dice la Biblia, no creo que deberíamos, a nosotros, obviamente, sorprendernos. Entonces, y yo creo que es muy importante realmente nuestra convivencia cristiana de todos los días, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos con el resto de hermanos. Y ahí está nuestro testimonio del día a día. Eh, eh, yo recuerdo, no sé si puedo darles y yo trabajo en el Oriente y el avión se dañó. Nosotros nos subimos al avión y se dañó el avión y no se activaban las turbinas. Y claro, en el oriente, acá en el Ecuador, en el oriente ecuatoriano pega hasta 40 grados centígrados, imagínense encerrados sin el aire acondicionado, 10 minutos ya se comienza a sudar. Entonces, cuando nos bajamos del avión, los compañeros se acercan y dicen, hola Santiago, ¿qué hacemos? Le digo, nada, pues están chequeando los técnicos. Yo soy técnico. Le digo, y si nosotros vamos a chequear una máquina, nosotros arreglamos la máquina y eso queda operativa, pues aquí vamos a confiar y pues que sea lo que Dios disponga de su voluntad. De pronto nuestra voluntad es salir a las 11, ahora tenemos que esperar y vamos a salir a las 3, pero es la voluntad de Dios. Entonces es importante realmente el nosotros dar este tipo de testimonio con nuestras acciones y convivir diario, pastor. Es lo que yo puedo decir. Sí, Todo el sí, ruido. que nuestro vivir sea formado siempre por la palabra de Dios. Creo que también eso tiene que ver con nuestra conciencia. Vamos a ver la importancia de formar la conciencia, moldearla conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, Hugo Ferné levantó su mano. Quería contestar, Hugo. Adelante. Sí, hermano. Respecto a la pregunta, hermano, y teniendo en cuenta la lectura, que es débiles en la fe, hermano, creería, hermano, que pues en el caso mío, lo que he aprendido, hermano, es que uno no debería juzgar, ¿sí? Primero porque vemos
bíblicamente, por lo menos un varón que se había comprometido a no beber vino, y no era delito beber vino, pero él había propuesto en su corazón y a Dios que no bebería vino y la descendencia de él tampoco. Y un día Dios mandó al profeta para probarles y ellos le dijeron que ellos no beberían vino, ¿sí? Entonces yo creería que cada quien tendrá su propósito, pero la persona que proponga eso en su corazón no debe enseñar eso. Creería yo, eso sería una. Lo otro, pues no juzgar, dice, a los débiles en la fe, sí, porque hay personas que lo harán por de pronto evitar que otras personas caigan en algún error. Entonces, teniendo en cuenta la lectura, pues entonces sería más bien, hermano, que en veces nos apresuramos a hacer juicios y resulta de que cada quien ha propuesto en su corazón algo para de pronto no hacer tropezar a otra persona. Entonces creería que la enseñanza para mí viene siendo esa, ¿sí? Que de pronto me apresuro a juzgar a alguien sin conocer su razón. Entonces, muchas personas lo hacen para que aquellos hermanos que son débiles no vayan a caer en algún error, porque igual el apóstol lo dice, ¿sí? Si tu hermano es débil, o sea, cuando el concilio en Israel, que dijeron, pues por causa de esto no lo hagan, por causa de que los hermanos, o sea, van de pronto a sentirse mal los judíos, entonces no lo hagan, pero no es porque fuera un pecado, no, sino que para evitar de pronto inconvenientes con los hermanos o con la demás iglesia, entonces no se hacía, sí, pero no es algo que se imponga, no es algo que se debe imponer, simplemente de pronto para evitar esa confrontación con algo otros hermanos. Entonces sería como Sí, mi gracias. manera Yo de pensar, hermano. creo que su aporte va muy a la siguiente pregunta sobre Romanos, la situación en este Romanos, su lectura bíblica para el día de hoy. Y sí, aun si algo no es prohibido por la Biblia, es permitido por la Biblia, si hacerlo va a causar daño a otra persona, el amor cristiano me constriñe a no hacerlo. Entonces, el principio de amor eso gobierna todo nuestro actuar. Gracias. Vamos a hablar un poco más de eso, pero ahora más estamos enfocándonos en la conciencia según la Biblia. Y vamos a ver unos de los puntos. Am, Esto se halla en Romanos capítulo 2, 14 y 15. Y tiene que ver con lo que aprendieron en la clase pasada, que Dios escribió su ley en cada corazón humano, pero puesto que somos pecaminosos, está oscurecido ese conocimiento natural de la ley que tenemos. Nuestra conciencia es como la juez interior, el juez interior que Dios nos ha dado, que nos indica si estamos cumpliendo la ley escrita en nuestros corazones o no. Entonces Pablo habla en esos versículos, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que hasta los incrédulos tienen esto. Tienen la ley escrita en sus corazones, tienen una conciencia que si hacen mal, los acusa, si hacen bien, los defiende. Um, la conciencia nos hace recordar que somos responsables a Dios por cómo vivimos. Como mencioné, nos condena cuando rompemos la ley escrita en nuestros corazones y nos aprueba cuando la obedecemos. Por eso, hasta incrédulos, ¿verdad? Si hacen alguna obra buena, si ayudan a una ancianita a cruzar la calle, se sienten bien sobre sí mismos. Es porque su conciencia está testificándoles, hiciste lo correcto, ¿verdad? Am, También, hasta los incrédulos pueden sentir culpa por hacer algo feo. El problema es que por ser pecaminosos, tanto la ley escrita en nuestros corazones como la conciencia pueden fallar. Un ejemplo es, a lo mejor, después de hacer algo malo por primera vez, uno siente mucha culpa, la conciencia le está picando, ¿verdad? Pero ya después de hacerlo 5 o 7 veces, ya no siente tanta culpa.
Su conciencia está perdida. Sí, puesto que somos pecaminosos, la conciencia no siempre es una guía fiel. Y por esa razón, necesitamos la Biblia. O sea, la conciencia que tenemos debe ser moldeada día tras día por la palabra de Dios, porque esa es la única guía fiel. La palabra de Dios no tiene mentiras, no tiene errores, siempre va a guiarnos correctamente en nuestra conducta, en nuestro vivir. Así que podemos usar la conciencia y es muy útil en una situación, pero no siempre es confiable. Piensen en el ejemplo de la iglesia Roca Firme que vieron en el video. Cuando la gente escuchó sobre bailar, ellos pensaron que su conciencia les estaba diciendo eso es un pecado. Estaba equivocada su conciencia. Había sido mal formada por falsa enseñanza. Entonces tenían que reformar su conciencia para conformar a la verdad que está en la Biblia. A mí eso es lo que necesitamos todos hacer. Parece que Héctor tiene una pregunta sobre este punto. Sí, no sé cómo o sea, yo sé que hay que apoyarse en la Biblia, pero si nuestra forma de actuar de todas maneras está apoyada en la Biblia, en nuestra vida diaria, pues ahí es donde viene la ley a frenarnos o a no permitirnos hacer algo. No sé, no sé cómo podría separar la conciencia cuando la Biblia es la que la entrena. Sí, o sea, Por ejemplo, le compré yo una camioneta al vecino y le dije, oye, tenemos que hacer ahí un escrito diciendo cuánto te pagué y todo. Me dice, sí, pero tú ponle la cantidad que quieras para que pagues menos impuestos. ¿Por qué? Sí, sería muy fácil, pero está mal, ujú, ¿no? sí. Y digo, aunque no es 100% bíblico, yo siento que mi naturaleza cristiana no me deja hacer eso, no es mi conciencia. Bueno, yo creo que sí es también su conciencia, ¿verdad? Porque si lo hace, como dice Pablo en Romanos 2, 14 y 15, si lo hace sabiendo que está mal, va a sentir culpable después. Y esa es tu conciencia acusándole. ¿Existe algo mal aquí? Am, el problema es que la conciencia de todos no. Y a lo mejor es una confusión de términos aquí. No estamos hablando de conciencia como de ser conscientes. Es un poco distinto. Aquí estamos hablando de la conciencia como el juez interno que Dios nos ha dado, que nos condena si hacemos lo malo y nos defiende si hacemos lo correcto. Y el problema es que con ese juez interno se puede equivocar. Tal vez uno fue criado en un ambiente donde aceptar ese trato y fabricar para ahorrar dinero es normal. Entonces no le va a tener problemas, su conciencia va a estar bien con la transacción. Y ahí es donde necesita la corrección de la palabra de Dios. No, eso no está bien con Dios. La Biblia dice así, para reformar su conciencia y ya se va a dar cuenta, ok. Um, no sé si contesté su pregunta o no, pero Sí, no, sí está claro. Es la definición de conciencia, pero sí, sí. ah, gracias por ayudarme sí, entonces estamos utilizando ese término en un sentido un poco diferente y espiritual acá, sí. Ujú. Bueno, Patricio levantó su mano. Un último aporte y pasamos a la siguiente pregunta. Patricio. Sí, más que nada era la palabra discernir sobre, sobre lo que estaban ustedes comentando. Yo creo que la mejor palabra sería discernir sobre dicho tema o dicho hecho dentro de la iglesia. Ok, Más sí,
Sí, sí, yo creo que sí, la conciencia nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Sí, creo que es de buena forma de expresarlo. Y también si hacemos lo malo o hacemos lo bueno, nos acusa o nos defiende, según esos versículos de Romanos capítulo 2. ¿Ok? Bueno, ya dije, último aporte. Si tienen preguntas, guárdenlas para después de las otras preguntas de repaso. La siguiente dice, ¿qué pasa cuando agregamos reglas donde la Biblia no lo hace? Se mencionaron 4 cosas en el video. Resultados de agregar reglas donde la Biblia no lo hace. ¿Alguien quiere mencionar una cosa, un resultado? Excelente. Leonardo levantó su mano. Gracias, Leonardo. Por favor. Sí, tenemos la 4 cosas que hacen si agregamos reglas donde la Biblia no lo hacen, alejan a las personas de la voluntad de Dios, ponen cargas innecesarias, porque nos ponen cargas que no necesitamos, Ujú. socavan la autoridad de Él y diluyen el Evangelio. Ok, excelente, excelente. Sí, ahí está la lista. Entonces, gracias por apuntar eso del video. Entonces, vemos que eso aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. O se puede decir, los distrae de la verdadera voluntad de Dios. Piénsenlo, si están enfocados en cumplir reglas que ni están en la Biblia, no están enfocados en cumplir lo que sí está en la Biblia. Los distrae de lo que Dios de verdad quiere para nuestras vidas. También pone una carga innecesaria en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad. O sea, ya reconocemos que es imposible guardar perfectamente la ley de Dios. Y también es muy difícil cada día. Nos esforzamos para hacer lo mejor que podamos. Ahora vamos a poner más y más reglas encima de sus espaldas, sin necesidad, porque ni están en la Biblia esas reglas. Ah, cabe aquí las palabras de Pablo cuando estaban hablando de este tema, si los nuevos creyentes deben guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo utiliza las siguientes palabras. Él dice, no debe de ser así, porque les vamos a poner una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados podrían sobrellevar. Entonces enfatizó, no somos salvos por obras de la ley, somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, siendo eso el caso, no vamos a buscar más y más reglas para dar a la gente. Simplemente vamos a animarles en gratitud a obedecer lo que sí está en la Biblia. Bueno, también socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Si estamos diciendo que hay una regla humana que ahora todos tienen que seguir, estamos alzando una regla humana al par de lo que en realidad dice la Biblia. Eso socava la autoridad de la palabra de Dios. Estamos ya utilizando no la palabra sola como nuestra guía, sino también reglas inventadas por hombres. Y termina en las personas tratando de justificarse a sí mismos. Pueden llegar a pensar que por sus muchas buenas obras están llegando a ser salvos. Y eso simplemente no es el caso. Llegamos a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, entonces ustedes hicieron una lectura sobre Romanos capítulo 14 y es un capítulo maravilloso sobre este tema. Parece que los cristianos romanos estaban juzgándose el uno al otro en 2 puntos.
en esa lectura? ¿Cuáles eran? Y pueden volver a ver la lectura, si tienen sus Biblias a la mano, sobre cuáles dos puntos estaban juzgándose los romanos. A ver, Hugo levantó su mano. Hugo, por favor, ¿quiere contestar aquí? Sí, hermano. Pues no sé si será las preguntas, la respuesta correcta, ¿no? El dilema que ellos tenían era que juzgaban al que come y al que no come. Tengo yo aquí en mi libretín. Ok. Sobre comida y bebida, estaban juzgándose los unos a los otros. Excelente. ¿Qué otro punto estaban juzgándose sobre él? A ver, parece que necesitamos repasar la lectura esa. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? Un momento mientras lo busco. Ok. Aquí tenemos la lectura entonces. Pablo comienza así. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar el que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Entonces ya fueron mencionados los dos puntos, ¿verdad? Algunas cuestiones de comida y de bebida. También cuestiones sobre la importancia de ciertos días. Y probablemente esto tenía que ver con la ley ceremonial. En la ley ceremonial fueron prohibidas ciertas comidas. En la ley ceremonial, ciertos días de fiesta fueron mandados para observarse por Israel. Entonces, algunos de los creyentes seguían con las costumbres de la ley ceremonial, tal vez hasta pensando que tenían que cumplirla, y Pablo los llama los débiles. O sea, eran débiles en el sentido de que faltaba conocimiento, pero eran cristianos, o sea, lo que hacían lo estaban haciendo para el Señor. Entonces Pablo dice, no deben de juzgarlos, más bien vemos bíblicamente que debemos corregirles, recibirles, pero luego corregirles, informar su conciencia, ¿verdad? Mostrarles de la palabra que no necesitamos dar importancia a ciertos días ya. Tampoco necesitamos evitar ciertas comidas ya. En el Nuevo Testamento es permitido todo eso. Entonces, vamos a volver al resumen. Okay. Los dos asuntos de que hablaba que estaban causando problemas y divisiones, juzgar en la iglesia en Roma eran comida y bebida, días festivos o sagrados.
Pablo mismo en esta sección confiesa que tenemos libertad en cuanto a tales cosas. Él dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. O sea que una comida a otra, ninguna es impura ya. Que un día no es más sagrado que otro. Pablo dice eso. Yo creo eso, confío en el Señor que es así. Am, pero también nos llama a amar al hermano débil, o sea, los que no conocen eso, los que tal vez piensen que está prohibido todavía cierta comida o que tenemos que guardar algún día santo. Entonces, su consejo para los romanos es no juzgarle ni menospreciarle. O sea, no decir, esos creyentes ignorantes no conocen sus Biblias como yo. Eso sería menospreciarles por su falta de conocimiento. Eso no es amor, no es amor. Tampoco, dice Pablo, debemos hacer algo que le cause tropiezo. O sea, si hay alguien en mi iglesia que cree que es un pecado comer carne de cerdo, no voy a preparar un cerdo e invitar a esa persona a mi casa y poner un plato de carne de cerdo frente a la persona diciendo, come, come. Eso sería ponerle un tropiezo, causarle ofensa, ¿verdad? Y hasta si su propia conciencia está mal formada y él piensa que es pecado y lo hace, sería un pecado porque ir contra la conciencia es un pecado. Entonces, no debemos obligarle a ir contra su conciencia, pero sí debemos tratar de corregir su error en amor. Sí debemos tomar a ese hermano en la fe a un lado y explicarle de la Biblia por qué tenemos libertad en cuanto a esas cosas. O sea, moldear su conciencia con la palabra de Dios para que él se dé cuenta también, sí, está bien, puedo comer cerdo. Y cuando está convencido de eso, luego sí, podemos hacerlo juntos. Muy bien. Entonces ya terminamos esa sección de repaso del video. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí? Sí, Santiago, por favor. Sí, pastor. Y yo decía, ¿la conciencia no es del Espíritu Santo o estoy equivocado, pastor? ¿Cuál es la pregunta, perdón? No, hace rato que hablábamos de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Es la parte nuestra, pero yo digo, ¿eso no es el Espíritu Santo quien nos hace rectificar o estoy equivocado, pastor? Yo dije, perdón, dije que la conciencia es como el juez interno que Dios nos ha dado. Y eso lo tienen todos, creyentes y incrédulos. Y la conciencia nos indica cuando estamos o cumpliendo o rompiendo la ley escrita en nuestros corazones. Es parte del conocimiento natural de Dios. En la conciencia nos acusa cuando hacemos lo malo, nos defiende cuando hacemos lo correcto. El Espíritu Santo es el único que puede motivarnos y empoderarnos a hacer lo bueno. O sea, Él nos da los deseos santos para seguir la Biblia y la conciencia formada por la Biblia. Entonces, no sé si aclaré la distinción ahí. Perfecto, perfecto. Bien, pastor, muchas gracias. Sí, y se puede decir que la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo nos guía, pero debemos entender eso que nos guía por medio de la palabra de Dios. O sea, no nos da emociones o sentimientos que nos van a indicar, porque igual, siendo pecadores, las emociones y sentimientos que tenemos pueden equivocarse, pueden guiarnos a hacer o decidir lo incorrecto. Entonces, solamente la Biblia, así el Espíritu Santo nos guía de forma fiel en lo que debemos hacer y no. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Muchas gracias, pastor. Sí, gracias a usted por la pregunta.
¿Otras preguntas sobre el tema? Continuamos entonces. Y en un ratito van a tener tiempo en grupos pequeños para hacer sus preguntas. Bueno, primero, dos principales manifestaciones del legalismo. Am, dimos la definición del legalismo en otra clase, que es el pensar equivocado, el error, que nuestra relación con Dios depende de nuestras obras. Recuerden, la Biblia enseña que nuestra relación con Dios depende de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Por medio de la fe, Dios nos regala perdón y salvación como sus hijos queridos. No depende de nuestras obras, pero cuando uno llega a pensar que sí, ese es el legalismo. Y dos manifestaciones, dos aspectos del legalismo que hemos visto. Uno es motivar a las personas a obedecer a través de la ley en vez del evangelio. O sea, usar las reglas que están en la Biblia o las que no están para tratar de exigir obediencia por miedo o por obligación. Y eso no es bíblico. Más bien utilizamos el evangelio, las buenas noticias que Cristo nos salva para animar a la gente a vivir en obediencia, en gratitud. También un aspecto es que muchas veces exigen lo que la Biblia no exige. Y eso es el enfoque de esta clase, ¿verdad? Cuando, como en la iglesia Roca Firme en el video, exigieron en esa iglesia que el baile era un pecado. Y eso simplemente no es bíblico. No está prohibido todo tipo de baile. Cabe bajo este tema también que la frase que hemos utilizado antes en este curso, el abuso no prohíbe el uso de algo. O sea, cuando la Biblia condena el abuso de algo, también debemos condenar el abuso de algo. Pero cuando la Biblia no condena su uso, nosotros tampoco debemos prohibir su uso. O sea, no damos reglas adicionales a lo que está en la palabra de Dios. En cuanto al baile, se puede mencionar lo siguiente, ¿verdad? Hay abusos del baile. Cuando uno baila de forma sexual o grosera, ¿verdad? Eso no es correcto, porque la Biblia condena lo que es deseos sexuales impuros y ser groseros. Eso está mal. Entonces prohibimos eso porque la Biblia prohíbe eso. Pero no debemos, por ese abuso, prohibir todo tipo de baile, porque la Biblia no hace eso. Hasta hay ejemplos de creyentes bailando para la gloria de Dios en la Biblia. Entonces no vamos a prohibir todo tipo de baile por el abuso que algunos hacen de esa arte, de esa arte de don de Dios, ¿verdad? Entonces, el papel de la conciencia, ya hemos mencionado, la conciencia cristiana nos guía en lo que es bueno y malo, pero puede también equivocarse. El juez interno que Dios nos ha dado para indicar lo que es bueno y malo, puede estar equivocado. Solamente la Biblia es la guía perfecta. Pueden pensar en el ejemplo de la brújula, como está en la pantalla ahí, ¿verdad? Una brújula normalmente te guía bien. O sea, tiene la aguja que siempre apunta al norte y al sur. Y eso es por los polos magnéticos de la Tierra. Pero ¿qué sucede si te acercas a un imán? Si te acercas a un imán con esa brújula, ya no va a guiar bien, porque la aguja va a seguir ese imán y no los polos. De la misma forma, nuestras conciencias muchas veces nos guían correctamente, nos dicen lo que está bien o mal, pero no debemos solo tomar la conciencia como guía porque puede ser influenciada nuestra conciencia por enseñanza falsa, por nuestra propia carne pecaminosa. Entonces, la única guía fiel es la Biblia y necesitamos estar estudiándola para formar nuestras conciencias y siempre saber cuál es el norte, ¿verdad? ¿Dónde debemos ir?
Aquí un repaso entonces de las consecuencias del legalismo que ya mencionamos anteriormente en esta clase, que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, pone cargas innecesarias, frustrándoles, socava la autoridad y el significado de la Biblia, y puede resultar en la creencia falsa que somos salvos por las obras. Y así uno puede caer en el orgullo pensando yo lo hice, o la desesperación de pensar nunca voy a poder ser salvo. Muy bien, tomemos otro espacio para preguntas aquí. ¿Cuáles preguntas tienen? Entonces les tengo una pregunta para ustedes y quiero que lo contesten en grupos pequeños, por favor. Hemos visto algunos ejemplos de iglesias imponiendo reglas que no están en la Biblia. Eso no debe estar ahí. Que no están en la Biblia. Algunos prohíben el baile, algunos prohíben jugar cartas, algunos prohíben cualquier uso del tabaco, otros cualquier uso del alcohol. ¿Por qué hacen eso? Ahí hemos visto otros ejemplos anteriormente en el curso. Imponen el diezmo sobre su gente, otras reglas sobre vestirse o lo que van a comer. ¿Por qué hacen reglas adicionales a lo que dice la Biblia? Entonces van a considerar eso en sus grupos pequeños. Por favor, voy a dividirlos ahora mismo. Ya está. Favor de entrar en los grupos pequeños y platiquen sobre esto por unos 5 minutos. Excelente. Entonces, muchas gracias por su conversación en los grupos pequeños. No podía entrar para presenciar las conversaciones. Algunos no podían y tampoco entrar en sus grupos pequeños. Así que formamos un grupo pequeño aquí en la sala principal para conversar. Pero hay algunos puntos que pueden. ¿Con qué motivo algunas iglesias ponen reglas que no están en la Biblia? ¿Cuál es su motivo tras eso? Podemos decir a veces es simplemente por ignorancia. No conocen lo que la Biblia dice en cuanto a eso. O tal vez conocen, pero tienen una interpretación incorrecta de lo que la Biblia dice sobre eso. Como el ejemplo de la iglesia Roca Firme en el video, ¿no? Esa iglesia fue enseñada que es un pecado todo tipo de baile. Entonces tenían esa creencia simplemente por ignorancia. Es lo que siempre se les enseñó. Tal vez nunca habían estudiado el tema, simplemente escucharon a su pastor y lo creyeron. A veces es por ignorancia. También a veces es un deseo sincero de evitar tentaciones. Por ejemplo, hay ciertas culturas donde el baile sexual es muy, muy común. Entonces, puede ser que una iglesia, un pastor no quiere que sus miembros caigan en esa tentación. Así que con un deseo sincero y puro de no querer dejarlos caer en tentación, él prohíbe todo tipo de baile. Aunque su motivo era correcto, el prohibir todo tipo de baile incorrecto. Es legalismo. Está agregando una ley que no está en la Biblia. Bueno, entonces, a veces lo hacen tristemente por control y poder, para manipular a la gente. Les gusta que la gente siga sus reglas porque, pues, ¿quién no quiere mandar, verdad? Tenemos un deseo pecaminoso de ser los primeros, de ser los que mandan. Entonces, a veces es para controlar a la gente por amor
de uno mismo y su propio poder, su propia posición. Y puede ser, tristemente, también a veces para ganar dinero. Vimos el ejemplo del diezmo, ¿no? Puede ser que en algunas iglesias siguen exigiendo eso, aunque la Biblia en el Nuevo Testamento no exige el 10%, ¿verdad? Ofrendar, eso sí es bíblico, pero no necesariamente tiene que ser el 10%. Tal vez algunas iglesias siguen exigiéndola simplemente porque necesitan el dinero o quieren el dinero y por eso se hace. Entonces pueden ser múltiples los motivos, no importando el motivo, siempre causa un daño espiritual. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero bueno, ¿cuáles otras preguntas tienen sobre esta? Veo que Hugo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta sobre esto, Hugo? No, hermano, más bien sería como una, o sea, como un modo de pensar, ¿no? Yo mirando la historia de Martín Lutero, el principio de él fue un principio hermoso, ¿sí? Porque él se basó todo en la Biblia, ¿sí? Y él no era radicalista, como nos lo hacen ver muchas personas. Él sacó las 95 tesis, las 95 tesis estaban basadas en la Biblia, pero a través del tiempo muchas personas han distorsionado y han dañado esa imagen de esas 95 tesis. Sí, no sé el por qué, habrán unos que la habrán hecho con buen propósito o de una manera intencional, teniendo como un propósito, pero otros lo han hecho de una manera malévola, de una manera dañina. Entonces creería yo que más bien estas cosas, estas prohibiciones se tratan de llevar con un buen fin, ¿sí? Como un modo de sugerencia, pero a través del tiempo las personas la malinterpretan y la toman como una ley, ¿sí? Y aquellos que son débiles, pues la han tomado de esa manera, a mi modo de pensar, ¿sí? No estoy señalando, no, nada. Entonces creería que más bien sería como ese sería como el fin al que se llega, ¿sí? Al no deseado, pero se llega a ese fin, el cual daña la imagen de la palabra de Dios y se distorsiona todo. Pero el principio en sí, como el de Martín Lutero, es un principio hermoso, pero a través del tiempo personas por algún motivo distorsionan ese mensaje y se llega a un legalismo extremo o se llega a algo que nos lleva a un fracaso espiritual, creería yo. Puede ser. Sí, yo no conozco muchos casos de personas tomando los 95 tesis como mandamientos para el día de hoy, convirtiéndolo en un legalismo. Pero que el legalismo es muy prevalente en iglesias hoy, sí, estoy de acuerdo. Héctor levantó su mano. Héctor, por favor. Sí, yo quería hacer una pregunta, no la contesté muy elaborada porque no hay tiempo, pero Ujú. ¿cuál es la diferencia entre una secta y una iglesia? Porque yo veo muchas iglesias que se llaman iglesias, pero salen de la nada. Yo creo que dependiendo del contexto cultural y en la denominación en que uno está, se utilizan esas palabras de formas distintas. Yo no estoy muy seguro, pero yo creo que en la Iglesia Católica utilizan la palabra secta para referirse a cualquier iglesia que no es la Iglesia Católica. Todavía está en su doctrina oficial que la única iglesia verdadera a la cual todos los creyentes deben pertenecer y si no pertenecen no son salvos es la Iglesia Católica. Um, pero cuando nosotros utilizamos la diferencia, normalmente en Academia Cristo lo utilizamos, una iglesia es una iglesia cristiana, no en una iglesia que confía en Cristo y utiliza la Biblia y adora al Dios verdadero. Pueden tener otros errores, pero utilizamos el término iglesia para iglesias que creen en Cristo, el Dios verdadero, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y
utilizan la Biblia. Secta, más bien, es una iglesia que no cree en Cristo o no cree en el Dios Trino, o tiene otros libros que la Biblia. Y un ejemplo de eso sería los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Para ellos, Jesús es el primogénito de Dios, la primera creación de Dios el Padre, de Jehová, pero no es Dios. Entonces, no les llamamos una iglesia a ellos porque están adorando un ídolo, un Dios que no existe. Lo mismo sería la iglesia mormona, entonces. También sería otro ejemplo de una secta, sí, que no adoran al Dios verdadero. Y sí. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Nos queda una pregunta más entonces, y es por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas que no están en la Biblia? Ya lo mencionamos por lo menos 2 veces en esta clase. A ver si pueden ayudarme a poner la lista. ¿Cuál es el resultado de agregar reglas que no están en la Biblia? ¿Qué es una cosa que puede suceder cuando eso se hace? Patricio, por favor. Bueno, primeramente, confundir a la congregación, entregar una mala enseñanza. Confunde a la congregación, como vimos en el ejemplo de Iglesia Roca Firme, ¿verdad? Su nuevo pastor llegó compartiendo la verdad con ellos y ellos estaban ofendidos y confundidos. Entonces, sí, crea una confusión entre la gente. ¿Qué más puede resultar si agregamos reglas a los que no están en la Biblia? Alejamos a las personas de la verdad de Dios, de su palabra. Sí, sí, los distraemos y alejamos de lo que Dios de verdad quiere para nuestras vidas en su palabra. Excelente. ¿Algún otro punto? Sí, Hugo, por favor. Yo creería, hermano, que llevaríamos a un fracaso a mucha gente. Sí, puede causar daño espiritual a la gente. O sea, el peligro más grande es hacerles pensar que con esas reglas extras son otras cosas que también pueden hacer para ir ganando su salvación poco a poco. Y si los hacemos caer en el pecado de una salvación por obras. Ok, bueno, gracias por ayudarme ahí. El peligro más grande es que lleva al error que nuestra relación con Dios dependa de las obras. O sea, cuando damos reglas tras reglas, tras reglas, tras reglas, la gente va a pensar, tengo que cumplir las reglas para que Dios me ame. Y ese es el mensaje opuesto a lo que hallamos en la Biblia. Dios nos ama porque Dios es amor. Nos ama aunque no lo merecemos. Y en ese amor inmerecido envió a Cristo, quien nos ha salvado con su vida y muerte en nuestro lugar. Nuestra relación con Dios depende de Cristo. También hay 2 trampas mortales a los cuales las personas pueden caer. Primero, si piensan que están cumpliendo las reglas suficiente, van a estar orgullosos, como los fariseos. Si piensan que no, o si se dan cuenta que no pueden cumplir las reglas perfectamente, podrían desesperarse del amor de Dios, como lo eran los recaudadores de impuestos y otros pecadores en el día de Jesús. Pensaban que Dios nunca podría amarlos o salvarlos. En ese sentido, hace a las personas vulnerables ante el diablo. El diablo quiere quitar nuestro enfoque, nuestra mirada de Cristo. Entonces, si alguien está mirando y confiando en su obediencia de las reglas, ya no está mirando y confiando en Jesús. Y al diablo le encanta eso, porque solo tiene que esperar
o la persona se va a poner orgullosa, luego ¿qué hace el diablo? Le tienta, la persona cae en pecado y el orgullo se convierta en desesperación. Y luego se va a esforzar para mejorar su vida, pensando que puede recuperar lo que perdió con sus obras y llega a ser orgulloso otra vez. Sí, ya llevo 3 semanas sin pecar. Y luego el diablo llega, le tienta, peca, se desespera otra vez. El diablo susurra en su oído, ¿cómo podrías hacerlo otra vez? Entonces tienen un juego de orgullo, desesperación. Y en todo ese juego, ¿dónde está Cristo? La persona no está confiando en Jesús para su salvación. Eso es lo que el diablo quiere para todos. Entonces, el legalismo, poner reglas adicionales, puede hacer las personas más vulnerables ante el diablo. Socava la autoridad de la Biblia también al mezclarla con los mandamientos humanos. Ya la gente no sabe lo que es la verdadera voluntad de Dios para su vida. Y pecan al agregar a la Biblia. Es muy interesante. Al principio de la Biblia, Deuteronomio, y al final de la Biblia, Apocalipsis, Dios puso 2 advertencias muy semejantes. Una advertencia contra agregar a sus palabras, quitar de sus palabras o cambiar sus palabras. Una advertencia de castigo contra las personas que hacen eso. Así que al agregar reglas que no están en la Biblia, la gente está pecando contra esa palabra de Dios. Están poniéndose en riesgo también ellos. Excelente. Entonces, aquí al final, antes de concluir, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta clase? Hugo Ferney, ¿cuál es su pregunta? Hermano, debido a las clases anteriores a esta, me surge una pregunta, es que nosotros a quién llamamos pecadores, ¿sí? O sea, sería como la pregunta que surge en sí, porque pues, de igual manera, por lo menos usted pone ahí los publicanos, los recaudadores de impuestos que pertenecen al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel los llamaba pecadores. Entonces, me surge esa pregunta, ¿sí? ¿A quién llamamos nosotros pecadores? Porque de todas maneras, o sea, no sé, pero viene esa pregunta. Sí, gracias. Entonces, bíblicamente sabemos todos somos pecadores. En ese entonces utilizaban el término para referirse a los peores de los pecadores, especialmente los fariseos lo utilizaban. Estamos hablando de gente que vivía vidas pecaminosas públicas, descaradas, como recaudadores de impuestos o como prostitutas, a los borrachos. Entonces, ese término era así, pero sabemos que todos somos pecadores, ¿no? Y seguramente no debemos menospreciar a otros con el término pecador. Ah, él es pecador. Más bien, tenemos que mirarnos en el espejo y decir, yo soy pecador. Pero gracias, Jesús, por salvarme. ¿Cuáles otras preguntas hay aquí al final? Muy bien. Entonces, yo les prometí el proyecto final, pero no tuve tiempo. Así que esta noche, después de la clase, voy a trabajar un poco en eso. Seguramente mañana se lo voy a pasar en su chat de WhatsApp. Todavía estoy tomando decisiones sobre cuáles preguntas incluir en ese proyecto final. Pero les voy a pasar el proyecto en PDF y en Word también, en un procesador de Word, para que puedan desarrollarlo o que si tienen acceso a computadora, así, o también si no tienen acceso a una computadora, pueden imprimirla o simplemente copiar las preguntas y hacer las respuestas a mano. Ok, vamos a concluir con oración y luego
Yo me quedo unos minutos si tienen preguntas adicionales. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la luz de tu palabra, que es una guía fiel en nuestras vidas. Te damos gracias que todas las palabras en la Biblia son la verdad y nunca nos van a decepcionar. Pedimos entonces que utilizas esa palabra para guiar a otros a la verdad. Los que están todavía cautivos bajo las mentiras legalistas que escuchan en sus iglesias, que ilumines sus corazones y mentes con la luz de tu palabra, para saber que somos salvos por la fe en Cristo y no por nuestras obras. Y para saber también que después de recibir como regalo la salvación en gratitud, queriendo obedecerte, es la misma Biblia que nos indica cómo podemos hacer eso. Te pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Ya mi pastor, Dios le bendiga. Cuídese. Igualmente, Excelente Patricio, clase. gracias. Ya Que nos tenga queda buena poco. noche.